Hola a todos, bienvenidos a mi sesión del Netcore Conf, donde estaremos compartiendo acerca de Clean Architecture en Xamarin Forms. Mi nombre es Ángel García, soy Software Engineer en Iberus, trabajo en el área de movilidad, desarrollando con tecnologías Microsoft y soy Azure Certified Developer. Me pueden encontrar en Twitter como _Ángel García 13. También escribo en mi blog, en mi tiempo libre, talkwithangel.com. Ahí van a encontrar contenido sobre Azure, Xamarin y .NET en general. No vamos a empezar sin antes darle las gracias a los sponsors que hacen posible este tipo de eventos. Por su colaboración, esta conferencia llega a todos ustedes, así que muchas gracias. Bien, vamos a ver un breve repaso de lo que vamos a presentar durante esta charla. Vamos a empezar hablando sobre la importancia de la arquitectura, qué es Clean Architecture, las capas y la regla de la dependencia en Clean Architecture. Y por último, vamos a aterrizar todo ese concepto que vamos a estar viendo en una aplicación en Xamarin Forms. Vamos a ejemplificar todo lo que veamos a nivel conceptual. ¿Por qué la arquitectura importa? Cuando estamos en el proceso de planificar el desarrollo de una nueva aplicación, generalmente no pensamos en la arquitectura y simplemente nos volcamos a codificar, guiados quizás por algunas maquetas o alguna lista de requerimientos muy genéricos. Y seamos claros, esta práctica es mucho más común de lo que pensamos. También estamos mentalmente bloqueados por la idea de que ser ágiles es ser rápidos cuando no se trata de eso. Y esto conlleva a que nos saltemos el paso de diseñar a nivel arquitectónico nuestras aplicaciones. Si no declaramos de que la arquitectura es importante desde el principio, el costo de mantenimiento va a aumentar y eventualmente pasaremos más horas desarrollando una nueva característica o quizás peor, que una simple tarea de cambiar incluso una parte muy pequeña de nuestro sistema puede ser un desorden para desarrollar. Entonces, durante la charla vamos a estar haciendo referencia al libro Clean Architecture, a Craftsman's Guide to Software Structure and Design de Robert C. Martin, mejor conocido como Uncle Bob. De hecho, toda esta charla es inspirada en su trabajo en este libro. Básicamente, él plantea de que la arquitectura de un sistema de software es la forma dada a ese sistema por quienes lo construyen. Y dicha forma está en la división de ese sistema en componentes. La disposición de esos componentes y la manera en que dichos componentes se comunican entre sí también es el propósito de esta estructura, además de facilitar el desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento del sistema de software que se contiene. Entonces, dicho esto, ¿qué es Clean Architecture? Clean Architecture, desde la filosofía de Uncle Bob, es una forma de diseñar software que tiene como objetivo principal la separación de responsabilidades
Esta separación se realiza dividiendo el software en capas. Y en la forma más simple, nuestra arquitectura limpia debe tener al menos una capa para las reglas de negocio y otra capa para las interfaces de usuario y el sistema. Este tipo de arquitecturas que plantea Uncle Bob produce sistemas con las siguientes características. Son independientes o es la arquitectura independiente de frameworks. O sea que no depende de la existencia de ninguna librería ni framework específico, lo que permite que utilicemos estos frameworks como lo que son herramientas, en lugar de obligarnos a ajustar nuestros sistemas a las limitaciones que tienen estas librerías. La otra característica es que son la capacidad de hacer test. De hecho, las reglas de negocio a través de los casos de uso se pueden probar sin una interfaz de usuario, sin una base de datos, sin un servidor web o cualquier otro elemento externo a nuestras reglas de negocio. Es independiente a la interfaz de usuario. La interfaz puede cambiar fácilmente sin cambiar el resto del sistema. Por ejemplo, una interfaz de usuario de Xamarin, que es el ejemplo que vamos a estar viendo, podría reemplazarse por una consola o una web, por ejemplo, sin tener que cambiar las reglas de negocio. Es independiente de la fuente de datos. Podríamos hacer el switch entre SQLite o Realm por Cosmos DB o otra base de datos sin muchos inconvenientes. Nuestras reglas no están vinculadas a la base de datos y es independiente de cualquier servicio externo. De hecho, las reglas de negocio, el dominio, los casos de uso, no saben nada sobre las implementaciones de interfaces con el mundo exterior. Esto se puede apreciar en este diagrama que contiene las capas de Clean Architecture en su forma, diría yo, más simple. Esto puede ser con más capas, con menos, pero esta es la forma que yo encuentro más simple incluso para explicar. En Clean Architecture hay una regla de oro que hace que este tipo de arquitectura funcione y se llama la regla de dependencia. Que lo que nos dice es que nada en un círculo interno, dígase, en la parte más gris de nuestro diagrama que estamos viendo en pantalla, nada ahí de adentro conoce sobre algún círculo externo de lo de fuera. Dígase, el dominio no conoce de las interfaces de datos ni de los repositorios. Los repositorios y las interfaces de datos no conocen de los casos de uso. Y los casos de uso no conocen sobre los frameworks y el UI que representa nuestra aplicación. Y entonces los tests se hacen directamente a los casos de uso que representan básicamente las funcionalidades de nuestro sistema. De hecho, si tomamos los casos de uso directamente de nuestra aplicación, podemos saber de qué hace nuestro sistema sin siquiera ver el UI. Vamos a ir explicando capa por capa qué debería contener cada una. En la capa de presentación, vamos de afuera hacia adentro, contiene las interfaces de usuario. En el caso de Xamarin, contiene nuestras vistas. La capa de framework implementa las interacciones con los SDKs específicos de la plataforma y librerías externas y también proporciona las implementaciones concretas de la capa de datos, que es perdón que no lo puse. Entonces, luego vienen los casos de uso.
Los casos de uso contienen las reglas de negocio específicas de nuestra aplicación y encapsula e implementa todos los features que contiene nuestro sistema. En la parte del dominio tenemos las entidades que representan objetos de negocio. Estos objetos pueden tener métodos o pueden ser un conjunto de plain objects, lo que se conoce como eh, un anemic domain. También tenemos la capa de las interfaces de datos, que son las que contienen la definición de todas nuestras fuentes de datos y se implementan en la capa del framework que convive junto con el UI, en el caso de la división que hemos hecho para el ejemplo. Luego tenemos los repositorios que contienen que utilizan las interfaces que definimos en la capa de Data Interfaces para recuperar la información de los sistemas externos, que de paso no conoce el repositorio quiénes van a implementar finalmente los Data Interfaces. Y finalmente los tests, que son pruebas unitarias que apuntan a los casos de uso. En Xamarin Forms, esta arquitectura luciría como esta partecita de la derecha aquí. Tendríamos nuestro proyecto, solución, como el root de toda la aplicación. Tendríamos un solution folder que agruparía la parte amarilla de aquí, que tendría la presentación y el framework, dígase UI y framework. Y dentro de framework tenemos los data sources, que contienen las implementaciones de las interfaces que vienen del data layer. También tenemos la capa del core, que vendría siendo toda la parte gris aquí, que contiene el dominio, contiene la data, otro proyecto de data, donde tiene los repositorios y los data sources, que son interfaces, y tenemos los casos de uso. Entonces, ya fuera del core y del UI, conviven los tests, que son unit test, y también, ¿por qué no? Pueden tener UI test, pero los UI test no atacarían a los casos de uso, sino aquí a la parte de la presentación y frameworks. Entonces, para ejemplificar todo esto que hemos visto, vamos a hacer una aplicación con Xamarin Forms, aplicando la arquitectura, que va a tener un solo caso de uso para que nos dé el tiempo, que va a ser obtener órdenes para un usuario y mostrarlas en pantalla. Entonces, para eso vamos a Visual Studio, vamos a crearnos un proyecto multiplataforma con Xamarin Forms. Vamos a elegirlo en blanco, el template que no viene con nada. Vamos a ponerle net core conf orders. Entonces vamos a decirle que lo queremos para Android y iOS. Vamos al siguiente y bueno, lo creamos ahí mismo. Entonces, yo voy a tener un simulador por acá para ver para ir viendo los resultados. También tengo el de Android, pero lo vamos a correr al final para ahorrar tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear
bueno, vamos primero a correr el proyecto para ver que todo va bien. Esperamos que compile, restaure los paquetes. Eso dura unos segundos. Luego de que corra, lo primero que vamos a hacer es la división de folders. Voy a volver, bueno, aquí ya cargó. Este es el view por default que trae Xamarin Forms. Si vamos de nuevo a la presentación y vemos cómo luce el proyecto, vamos a necesitar una carpeta Solution Folder de App, uno de Core y uno de Test. Entonces, vamos a volver aquí y entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un Solution Folder. Lo agregamos acá y vamos a llamarle App. Vamos entonces a mover estos tres proyectos dentro de ese Solution Folder que se llama App. Le damos a Move, Move y Move. Bien. Entonces, vamos a seguir agregando los otros Solution Folders, que va a ser Core. Y otro, a ver si puedo poner esto más grande. No sé cómo lo puedo poner más grande. Espero que se vea bien. Otro folder que se llamará Test. Muy bien, entonces vamos a empezar agregando las capas del core. Lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto, un library, un .NET Standard Library, que no sea dependiente de nada. Vamos a estar agregándolo con el .NET Standard 2.0 y vamos a ponerle domain. Esta es nuestra capa inferior que representa el círculo de más adentro acá. Entonces volvemos, creamos el domain, lo creamos ahí, está bien, ¿sí? Seguimos entonces y creamos ahora la capa de data. Volvemos acá, 2.0. Aquí esto, entramos en el folder principal y le ponemos data. Lo creamos y nos vamos a crear otro más en el core que le llamaremos use cases. Use cases. Bien, listo. Ahí tenemos nuestro core ya completo, donde tenemos el domain, tenemos la capa de data que contiene las interfaces de sources y los repositorios y tenemos la capa de casos de uso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro primer elemento del dominio y único que va a tener esta aplicación de ejemplo, que va a ser la entidad orden. Vamos a eliminar este boilerplate que se crea una clase y esta clase. Entonces, yo suelo ahorrar esto, do not save. Yo suelo crear por cada feature, por decir así, o bounded context, si nos llevamos algo de domain driven design, yo suelo crear un folder. Por ejemplo, si vamos a hablar de órdenes, yo me creo un folder que se llame orders para entrar aquí todos los elementos del dominio que tengan que ver con órdenes. Entonces aquí vamos a crear una clase que se va a llamar order. Order. Bien, entonces nuestra clase order va a tener dos propiedades públicas sencillas, que una va a ser para el ID de la orden y otro para que pongamos el tiempo de entrega.
Entonces vamos a hacer la string, las dos. Vamos a hacer un public string que se va a llamar order ID. Y vamos a hacer otro que se va a llamar delivery time. Entonces, antes de continuar, a ver qué tiempo llevo. Bien, tenemos tiempo. Bien, ese va a ser el único elemento de dominio que vamos a tener. De hecho, solo va a haber una pantalla donde vamos a mostrar las órdenes. Como vemos en aquí, esto es lo que pretendemos lograr. Si vemos, es una lista con el ID de la orden y aquí tiene la fecha de entrega. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es agregar ahora un repositorio dentro de acá de data, que va a ser el que va a servir esas órdenes. ¿De dónde? Aún no lo sabemos. Entonces vamos a agregar un folder igual aquí por cada característica del sistema. Yo agrego un folder. Entonces acá vamos a nombrarlo orders repository. Entonces, antes de seguir, si vemos acá la regla si volvemos a la regla de la dependencia, vemos que esos repositorios y data interfaces dependen del dominio. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es agregar la referencia en mi proyecto de data del dominio para que conozca que existe una entidad orden, que es con la que vamos a interactuar en el repositorio. Entonces, vamos aquí a dependencias, agregamos una referencia, acá aparece el dominio. Damos OK y listo. Entonces, vamos a escribir nuestro repositorio. Entonces, a mí me interesa que mi repositorio tenga un método público que me devuelva una lista de órdenes a modo de read only. Porque en ese caso de uso no voy a modificar ninguna de la data en el repositorio. Entonces, vamos a hacer un async task que llamaremos, que vas a retornar un tipo read only list de order. No se preocupen que vamos a hacer los usings ahora. Y le vamos a llamar get order async. Ok. Este método. Entonces vamos a hacer el using aquí de los tasks. Vamos a hacer using de collection generic. Y vamos a hacer using de el domain, específicamente de la parte de órdenes. Entonces, aquí yo voy a retornar una lista, pero ¿de dónde yo voy a sacar esa lista? Bueno, para eso yo voy a necesitar crear una interfaz que luego nos va a servir en la capa de framework para decidir desde dónde vamos a sacar esos datos. Entonces, vamos aquí dentro del folder orders, vamos a agregar una nueva clase que va a ser una interfaz, se va a llamar iOrders source. Entonces, esto, como dije, va a ser una interfaz. Y esta interfaz le vamos a definir un método que va a retornar un task y read only list de order. Entonces, y a ese método le vamos a llamar getAll. Sin más. Entonces vamos a hacer los respectivos usings aquí, generics para acá y del dominio para la parte de order. Aquí.
Entonces, ya tenemos esa interfaz que nos retorna lo que necesita nuestro repositorio. Entonces, ya aquí podemos esperar por inyección de dependencias que nuestro repositorio inicialice una implementación de iOrders source. Entonces, vamos acá y decimos private read only iOrder source, y a ese le vamos a poner order source con un underscore acá al principio. Entonces acá vamos a recibir en el constructor un objeto de este tipo y se lo vamos a asignar a nuestro order source. Va a ser igual order source. Bien. Entonces, ya tenemos a alguien que nos retorna lo que necesitamos en el get orders async. Entonces, ya esto es tan simple como hacerle un return, esperar por order source que me traiga todas las órdenes. Y listo. Tenemos nuestro repositorio completado. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es agregar el caso de uso. Porque, vamos de nuevo acá. Recuerden que en la capa de presentación al final conoce de los casos de uso, pero no sabe qué es lo que está pasando aquí dentro. Él solamente necesita conocer los casos de uso. Entonces, los casos de uso deberían exponer las funcionalidades necesarias para cumplir con los requisitos de nuestra aplicación. Entonces, vamos acá a Use Cases. Al igual que nosotros, vamos a agregar un folder que se va a llamar Orders. Y acá vamos a ir creando los casos de uso. En este caso va a ser un solo por cuestiones de tiempo. Y le vamos a llamar Get Current User Orders a este caso de uso. Como regla general, siempre nombramos los casos de uso con nombres que denoten acciones. Por ejemplo, aquí tenemos obtener las órdenes del usuario actual. Entonces, acá el caso de uso que vamos a crear va a usar el repositorio al final y va a tener un solo método que se va a llamar invoke. Esto puede variar, le pueden llamar como quieran, pero es lo que se estila. Entonces, vamos a hacer uso del repositorio. Igual lo vamos a esperar inyectado en el constructor. Así que hacemos un private orders repository. De hecho, antes de esto, deberíamos, siguiendo la regla de la dependencia, si estamos aquí en la capa de casos de uso, vamos a necesitar la capa de data y la capa de domain. Entonces, vamos a hacer referencia a esas dos. Aquí en Use Cases, agregamos data y agregamos domain. Bien, ahora sí. Order repository y le vamos a llamar a ese mismo order repository con un underscore delante. Entonces, eso lo vamos a esperar también en el constructor. Vamos a hacer using the data y vamos a ponerle a esto read only. Entonces, al igual como hicimos en el propio repositorio, vamos a hacer en el caso de uso. Esperamos a alguien de tipo order repository que al final va a llenar nuestro repositorio privado de solo lectura. Entonces, como dijimos anteriormente, cada caso de uso simplemente expone una única funcionalidad que en este caso le llamaremos invoke. Entonces, esto va a ser un task que va a devolver finalmente la lista de órdenes. Entonces, decimos public task y nos va a devolver read only list de order. Entonces, este método le vamos a llamar invoke.
Y este método va a retornar usando el orders repository las órdenes de manera síncrona de ese usuario. Y listo. Entonces aquí hacemos los usings de los tasks y de collection generic para el read only y del dominio para la parte de órdenes. Listo. Entonces, el próximo paso que vamos a seguir sería agregar la parte de test. Igual, por cuestiones de tiempo, no vamos a escribir el test como tal, pero vamos a dejar lista de estructura. Entonces, vamos acá al solution folder llamado test y vamos a agregar un proyecto de pruebas unitarias con XUnit. Entonces, le damos siguiente, siguiente, y esto le llamaremos unit tests. Porque podríamos tener también en ese solution folder, podríamos tener UI test. Entonces, este unit test vamos a renombrarlo y le vamos a llamar orders use cases. Entonces, este test va a estar, o esta clase de unit test va a estar destinada en su momento a implementar las pruebas unitarias de cada caso de uso que tengamos en el dominio de órdenes. Entonces vamos a nombrarlo como what orders use cases. Entonces este test vamos a darle aquí anotado un todo implement test for all use cases in the orders domain. Entonces así debería ir el test apuntando. Si vemos de nuevo el diagrama, el test apunta directamente a los casos de uso. Entonces, por cada caso de uso, dentro de mi dominio de órdenes, yo tendría aquí un test diferente. Entonces, por cada uno yo tendría un test. Aquí iría otro método si tuviera otro. Ahora mismo solamente tenemos el get current user orders. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es ir a la vista, porque si volvemos a correr todo esto, vamos a correr, a ver que no rompimos nada en todo lo que hemos hecho. Pero ya, sí, todo está bien. Ya si vemos el diagrama, ya toda la parte gris y lo rojo está implementado. Ya solamente queda la capa externa, que es la aplicación, y frameworks que implementa las interfaces del data layer. Entonces, acá en el UI, en la capa de UI, podemos usar cualquier patrón de presentación que queramos. Puedes implementar MVVM, puedes implementar MVU, MVP, MVC, lo que quieras. Eso a nivel de Clean Architecture no importa porque eso es la capa de UI como tal. Entonces nosotros en el ejemplo vamos a estar utilizando MVVM y lo vamos obviamente vamos a necesitar un IOC container para la parte de la inyección de dependencias y registrarlas. Entonces, para eso vamos a estar utilizando un framework muy famoso en el mundo de Xamarin llamado Prism. Entonces, vamos a hacer el setup de Prism. Lo primero que deberíamos hacer es instalar Prism en nuestros 3 proyectos. Pero antes de eso, vamos a hacer la división acá de nuestro UI. Entonces vamos a crear 2 folders. Un folder que se va a llamar UI y otro folder que se va a llamar, framework. Entonces, dentro de framework vamos a agregar otro folder, el que llamaremos data sources. Bien, listo. Y entonces en nuestro UI vamos a agregar por pantalla, básicamente, por características de pantallas, vamos a ponerlo así, o características de la aplicación, un folder. Entonces, la parte de orders en mi UI va a tener otro folder, no se preocupen, ya casi dejaremos de crear folders, que va a ser para los views. Si conocen en MVVM,
esta nomenclatura la tendrán clara. Y otro folder para los view models. Entonces, ya que tenemos esta estructura creada, pasamos a crear el view que va a servir para listar nuestras órdenes. Simplemente vamos a agregar aquí un nuevo archivo de forms y vamos a llamarle orders list page. Bien, creamos este archivo, es un SAML, y vamos a agregar un view model que luego conectaremos con este view. Y la nomenclatura, al menos en Prism, es el mismo nombre del view, orders list page, seguido de view model. Entonces, por ahora vamos a dejar el view model así y el view también en blanco. Entonces, vamos a instalar Prism en nuestros 3 proyectos de aplicación. Vamos al manejador de paquetes de NuGet, buscamos Prism y buscamos el que se llama Prism Unity Forms, que utiliza Unity como IOC container. Pueden usar el que a ustedes les guste, puede ser Dry IOC, puede ser Autofact, pueden utilizar el IOC que ustedes mejor dominen. En este caso, yo me voy por Unity con Prism. Entonces, vamos a agregar el paquete en nuestra capa de aplicación. Network Conf Orders, Android y iOS. Le damos OK. Agregamos esos 3 paquetes. Esperamos que agregue aquí. A ver el tiempo. OK, nos quedan unos 10 minutos. A ver si podemos completar esto. Entonces. OK, listo. Ya tenemos Prism instalado. Para ahorrarme tiempo, yo me voy a ir a mi archivito de trampa que tenía por acá. Que la verdad no sé dónde lo puse. A ver. Recent. A ver. Netcore Conf Demo Steps. OK. Entonces, vamos a hacer la inicialización de Prism. Para eso lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra clase que hace bootstrap del proyecto, que se llama app.saml.cs. Entonces esto lo cambiamos ahora para que utilice Prism Application. Entonces, aquí inicialmente vamos a hacer using the Prism para Platform Initializer y para el Container Registry. Y la página que yo quiero que inicie en mi navegación es la de Orders List Page y la quiero registrar para poder navegar hacia ella. Entonces hacemos using de los views, que de hecho ese view, exacto, está dentro de orders. Bien. Exacto. Vamos, Navigation Service de Prism. Y a ver, ¿qué nos falta acá? Exacto. Entonces vamos al SAML ahora para terminar la implementación. Y nuestro SAML quedaría de la siguiente manera. Obviamente el nombre de la clase cambiaría. Aquí me voy a quedar con esta parte. La voy a dejar por aquí debajo para reutilizar. A ver. Y claro, mi clase no se llama así. Listo. Entonces ahora si volvemos aquí al SAML, todo debería estar listo. Acá me dice que me falta el Navigation Service. Claro, porque no es iNavigation Service, es Navigation Service como tal, que es exacto el de Prism. Muy bien. Entonces, vamos a las plataformas específicas en Android, en el Main Activity.
aquí ya no es una aplicación normal, sino que vamos a hacer load de la aplicación como lo hace Prism, que es de la siguiente manera, con un Android Initializer. Acá. Entonces vamos a necesitar una clase que sea de tipo Android Initializer. No me voy a detener mucho en la explicación de cómo inicializar Prism. De hecho, esto me está tomando más tiempo del que pensé para la presentación. Así que ahí ya está listo en Android y faltaría en el App Delegate en iOS. A ver, cambiamos el Load Application y vamos a necesitar una clase de tipo iOS Initializer. Public class. Aquí hacemos using the Prism y del container aquí también de Prism. Ok, listo. Entonces, lo próximo que deberíamos hacer es registrar el view y su view model. Entonces, esto ya hicimos una parte aquí cuando registramos el view para navegación. Entonces, para atacharle un view model, aquí decimos coma y ponemos el nombre del view model, que es el mismo nombre de la página, como recordaremos la nomenclatura, seguido de view model. Entonces hacemos using de la carpeta de view models, de orders, salvamos y ya eso debería ser suficiente para tener Prism instalado y ya corriendo nuestro view. De hecho, ya no necesitamos el main page XAML de aquí, así que vamos a borrarlo. Listo, y también el code behind, que ya no es necesario. Entonces, si corremos nuestra aplicación en iOS, a ver qué tal nos va, a ver cómo estamos de tiempo. Bien, 46 minutos. Entonces, aquí corre nuestra aplicación y básicamente tiene un view en blanco que obedece a este content page, que no tiene nada ahora mismo. Entonces, lo siguiente que deberíamos hacer es llenar la implementación del source que teníamos aquí en nuestra capa de data. Para esto, vamos a implementar un data source en memoria. Esto puede ser una llamada a un API, a base de datos, lo que sea. Básicamente una llamada externa aquí. Entonces, antes de eso vamos a agregar las referencias. Volvemos acá y vemos que la capa de presentación depende de cada una de las capas interiores. Entonces vamos a hacer using, o sea, hacer referencia de los tres proyectos de data, domain y use cases dentro de nuestro Xamarin Forms project. Entonces damos OK. Y dentro de la carpeta data sources agregamos entonces una clase que va a implementar el iOrders source, que se va a llamar in-memory order source. Lo creamos. Entonces acá iOrders source. Le decimos que queremos implementar esa interfaz que está dentro de data. Implementamos la interfaz y okay, borramos este constructor por ahora. Y aquí ya deberíamos empezar a implementar de dónde va a venir esta data. Aquí puede haber una llamada a una API, puede haber una llamada a una base de datos, a un archivo local, lo que sea. En nuestro caso vamos a hacer una data mock ahí, sin más, que básicamente será esto, para llenar nuestra pantalla con órdenes. Entonces, esta implementación es simple, un delay de 1 segundo. Luego de eso hacemos un for each y llenamos con el order ID el valor del índice y la fecha de ahora para el delivery time. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es registrar todas esas dependencias. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, aquí vamos al core. Vamos al core. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, aquí en mi repositorio, yo estoy esperando la inyección de un source? Entonces, pero también a su vez, en mis casos de uso, yo estoy esperando
un order repository. Entonces todo eso lo deberíamos registrar en el registry que nos da Prism para hacer inversión de control utilizando inyección de dependencias. Entonces, vamos acá y en el método register types empezamos a registrar esas tres dependencias que tenemos a lo largo de nuestros proyectos, que son estas tres, que son la de order repository, el source, que implementa el in-memory order source, y el caso de uso, que lo vamos a estar usando más adelante en el view model, que ahora mismo no tiene nada. Entonces hacemos using de cada uno y finalmente del caso de uso. Bueno, acá ya lo que sigue es inyectar el caso de uso en el view model de lo voy a copiar y luego lo explico acá que se ve más grande en Visual Studio. Vamos al view model para agregar la lógica de la vista acá. Entonces aquí vamos a tener una colección de tipo observable de órdenes que viene del dominio. Vamos a hacerle using al dominio. Vamos a tener el caso de uso. Vamos a hacerle using al caso de uso. Y aquí de task. Ok, listo. Entonces, básicamente, fíjense que aquí mi view, mi UI, mi presentación, que en este caso la lógica de la presentación lo tiene un view model, conoce solamente el caso de uso, que es lo único que yo implemento acá. Entonces, todo converge al final en casos de uso, que es lo único que yo utilizo en mi view model. Entonces, una vez tenga el caso de uso, ya puedo hacerle el invoke. Entonces, yo hice un método que se ejecuta en el constructor cuando aparece el view, que simplemente invoca el caso de uso. El caso de uso ya retorna una lista de órdenes y las recorro y las voy agregando a mi lista observable. Y como esto es una lista observable, una lista observable, la vista se va a enterar de cada cambio aquí cuando vaya agregando. Entonces, ya lo único que nos queda sería implementar en el view una lista para renderizar lo que viene del caso de uso. Entonces, vamos a hacer acá un list view, que de hecho tenía el frame bonito que trae por default el main page de Xamarin. Lo tenía por ahí, pero bueno. El único contenido de esto va a ser una lista que va a tener las órdenes. Y más nada. En este caso vamos a agregarle, aunque sea un margen a esta lista para que esté un poco despegada de los bordes. Si corremos esto y no hubo ningún error, ya vamos a ver toda la interacción de Clean Architecture a lo largo de las diferentes capas, hasta llegar finalmente a lo que el usuario ve, que es el UI o la presentación. Entonces, ahí como vemos, renderizamos la lista de órdenes. Vamos a correrlo en Android también. ¿Por qué no? Entonces, a ver, me he pasado por unos minutos ya. Entonces, ya vamos a volver a la presentación. Inmediatamente termine de correr en Android. Está haciendo despliegue al dispositivo, a mi emulador que está acá. Y esperamos acá que suba. Y aquí podemos ver la misma lista en Android. Entonces, ya con esto completamos el demo, que de paso está disponible en mi blog. Mi blog se llama talkwithangel.com. Ahí pueden encontrar el artículo que se llama Clean Architecture en Xamarin Forms. Si quieren, si se perdieron alguna parte o algo en la presentación, ahí está todo detallado. Entonces, volvemos a la presentación. Esto fue lo que logramos en el demo. Y finalmente, como pudimos apreciar, todo comienza en el UI. Cuando el usuario final abre la aplicación, se muestra la página principal de órdenes. Ese view tiene un binding context conectado al view model que llama al caso de uso correspondiente para obtener la lista de órdenes y mostrársela al usuario. Entonces, la conexión del caso de uso acá
y todas las dependencias necesarias es resuelto por Unity, usando Prism, como ya vimos, en la capa de aplicación. Y siguiendo la regla de dependencia, el flujo al final quedaría algo como esto. El view llama o usa el view model, que a su vez resuelve con Unity el caso de uso, lo llama aquí, el caso de uso utiliza un repositorio, el repositorio llama al dominio para saber qué tipo de objeto va a retornar. Esto también él resuelve en la parte del caso de uso la dependencia del repositorio en la capa de aplicación, y también el repositorio resuelve su dependencia de un order source en la capa de aplicación. Y así se ve de manera genérica todo esto. Con esto concluimos. No sin nueva vez darle las gracias a los sponsors que hacen posible este evento. A todos y cada uno de ellos, gracias. Y nada, esta fue mi presentación. Me pueden conseguir en Twitter como @Ángel García 13. Acá está mi Twitter, lo subrayo. O pueden también buscar todos mis contactos en mi blog, talkwithangel.com. Y nada, ahí nos vemos.